En medio de los encuentros y desencuentros que nosotros fuimos viendo en la última serie, estos encuentros y desencuentros son con Jesús. Entonces, bien vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿quién es Jesús? Porque cada uno de nosotros seguramente tiene un concepto específico de Jesús, que es diferente de la persona que está al lado. Pero si vamos a tener encuentros con Él, partamos sabiendo quién es Jesús. Ahora, es una pregunta muy compleja y es una pregunta muy delicada, entonces no es que la vamos a responder en una reflexión dominical aquí de algunos minutos. Pero es una buena pregunta y nosotros debemos buscar la respuesta constantemente, la verdad, como cristianos y cristianas. Entonces quiero invitarles a que leamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, los versos del 18 al 20. Lucas capítulo 9, del verso 18 al verso 20. Ahí está proyectado también. Dice así el evangelista. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Eso respondieron los discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Hasta ahí vamos a llegar. Y tenemos un relato entonces que parte contando que Jesús está orando solo. Lo que sirve como una especie de introducción muy potente. Porque en los evangelios siempre después que Jesús ora a solas, pasa algo que es muy específico y que es base de la fe cristiana. Es base de los relatos y de los discursos del Señor. Entonces, en el medio de la oración, Jesús se dirige a los discípulos y lo que tenemos son dos preguntas retóricas de Jesús sobre quién es Él. ¿Y por qué retóricas? Porque, por supuesto, que Jesús mismo sabe quién es Él. Pero eso no significa que los demás sepan quién es Jesús. De hecho, podemos tener una mala comprensión, una comprensión inadecuada de quién es Él, a pesar de quién es, ¿entienden? Entonces la pregunta retórica, Él pregunta a los demás quién es Él, no porque no lo sepa, sino que porque está forzando la situación, está planteando a que nosotros hagamos quizás una reflexión, que estos hombres hagan quizás una reflexión parecida a la que nosotros estamos haciendo hoy día. Entonces tenemos una pregunta que es doble. Por una parte, Jesús pregunta qué piensa la gente, qué piensa la gente de afuera, qué piensan los demás. Pero por otra pregunta, ¿qué es lo que creen sus propios seguidores? Los discípulos le responden la primera pregunta, ¿qué piensa la gente? Y Pedro, así no, ¿verdad? Y Pedro siempre toma la palabra. Y Pedro toma la palabra entonces por todos los discípulos y responde a Jesús
la segunda pregunta. ¿Qué piensan ellos sobre quién es Jesús? Vamos con la primera. La primera respuesta está dividida en 3 partes. Y lo primero que dice la gente es que algunos creen que Jesús es Juan Bautista. Juan Bautista fue un familiar de Jesús, un predicador judío que llamó al arrepentimiento y al perdón de pecados, bautizando y comunicando que el reino de Dios estaba cerca. ¿No es cierto? Todos conocemos a Juan. Juan anticipa la llegada del Mesías, que sería uno que bautizaría con el Espíritu y no con agua, como lo hacía él. Y sabemos también que Juan termina decapitado por Herodes Antipas. Juan es un personaje que es clave en la vida de Jesús. Es el hombre que bautizó y que vio nacer el ministerio de Jesús. Juan, de hecho, es el último de los profetas y es el primero de los testigos. Y Juan es un personaje en realidad maravilloso. Juan cumplió un rol clave para el momento de la fundación del reino de Dios. Pero Jesús no es Juan Bautista resucitado. Otros, dice la narración, lo ven como Elías. Señor, hay gente que te ve y cree que tú eres Elías. Elías fue un profeta del siglo IX a.C. que vivió en la época del reinado del rey Acab, que fue un rey muy malo. Y creo que uno de los motivos por los cuales Elías es más conocido es que en determinado momento, enfrentándose a los profetas de Baal, pide que hagan, no sé si en español se dice, una pira, una fogata, nos imaginamos nosotros hoy día muy grande, y que pidan a Baal que consuma esto, ¿no es cierto? Que llegue fuego ahí y que arda esa leña, esa madera, esa fogata. Los profetas de Baal lo hacen, sabemos la historia, no pasa nada, y entonces Elías pide que mojen la madera. Y lo hacen. Y solo después de eso, con la madera mojada, Elías pide a Yahvé, a Jehová, que prenda la madera y baja fuego, y efectivamente se consume la madera. Y de esa forma se demostró entonces que Baal no existía, pero sí nuestro Señor, nuestro Dios, el Dios de los judíos, Yahvé. Elías también es un hombre muy importante. De hecho, es tan importante en la tradición judía que según el libro de Malaquías, Elías regresaría el día del juicio. Por eso algunos se preguntan ahí, en el siglo I, si Jesús es Elías. Porque esta idea de que Elías vuelva en el día del juicio le da un estatus como de Mesías. Pero Elías no es el Mesías. Y Jesús no es Elías. Y hay un tercer grupo de personas que dicen que Jesús, lo cito, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento que ha vuelto a la vida. Así que la imagen de Jesús entre el pueblo es la de un profeta, pero no es precisamente la de un Mesías.
También es bueno recordar que en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, hay una reacción de la gente ante el milagro de la multiplicación de los panes. Lo voy a leer. Juan 6:14 dice así: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Entonces tienen este concepto de que al ver a Jesús, sus actos y palabras, creen que Él es un profeta. Nada más normal que la gente piense que Jesús es un profeta o uno de los antiguos profetas. Pero eso todo solo sirve como una introducción a la declaración de Pedro. Porque es Pedro quien responde a la segunda pregunta, ¿no es cierto? En la primera, Jesús quiere saber de los demás, de los de afuera, qué es lo que piensan de él, pero ahora Jesús pregunta a los suyos, a los discípulos, ¿quién es él para ellos? Y Pedro dice: eres el Cristo de Dios. La confesión de Cristo, hecha por Pedro, genera un quiebre tremendo en la teología del Nuevo Testamento, porque esta teología de los evangelios, o la teología de estos hombres que están con Jesús, y ya lo habíamos comentado en otro momento, es una teología llamada prepascual. Jesús no ha muerto y no ha resucitado. Entonces, las palabras de Pedro hablan ya de una fe que es pos la muerte y resurrección, y eso cambia completamente la idea de la gente. Pedro pone sobre la mesa la relación de Cristo Jesús con lo que es la muerte y resurrección. Porque la verdad es que para que Jesús sea el Cristo, tiene que haber pasión. Tiene que haber muerte y tiene que haber resurrección. La predicación del hombre, del Hijo del Hombre que fue reprobado y matado, era muy desagradable y probablemente era muy penosa para el siglo I, porque lo que ellos esperaban era un redentor político que venía a vencer el imperio romano, venía a cambiar la condición y el estatus de ellos, y venía a libertar al pueblo judío, en el fondo, de la opresión que estaban viviendo. El punto es que Jesús no solo viene a vencer un imperio que es histórico, el imperio romano. Jesús termina venciendo la muerte. Jesús termina trayendo salvación, pero en todos los ámbitos de la vida. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. De hecho, ya no somos esclavos de nosotros mismos, porque somos libertos en Cristo Jesús. Así que Jesús es mucho más que Juan, es mucho más que Elías y es mucho más que uno de los antiguos profetas. Jesús es el Cristo de Dios. En otras palabras, Jesús es el ungido que se esperaba. Jesús es el agente salvífico que había de enviar el Padre. Y viene no solo a libertarnos, o en el caso de estos hombres que están aquí con Él, no viene solo a libertarlos de la esclavitud y del yugo del imperio romano, sino que los viene a libertar como pueblo en todos los sentidos. Lucas 2:11 dice así. Lucas 2:11. En la ciudad de David ha nacido el que es
Mesías, Salvador y Señor. Pedro dice lo que dice en el verso 20 del capítulo 9 porque ha oído Jesús predicando en las calles. Ha visto las señales, ha visto cómo ha curado a los enfermos, ha visto cómo ha entregado libertad o ha liberado a los endemoniados, ¿verdad? Y es por todo eso que Pedro reconoce a Jesús como el ungido, el enviado de Dios que viene a salvar el mundo. A estas alturas, a Pedro le hace mucho sentido. No eres un profeta, no eres Elías, no eres Juan. Eres el Cristo de Dios. Eres el Mesías. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque nosotros corremos el riesgo constante de hacer nuestras propias figuras de Jesús o de quién es Jesús. Y de esa forma terminamos reemplazando a Jesús por otros elementos. El problema es que cuando hacemos eso vamos perdiendo cercanía con Él. Vamos perdiendo el concepto, la idea de quién realmente es Jesús. Por ejemplo, muchas veces reemplazamos a Jesús por los hombres y mujeres que lideran la iglesia. Reemplazamos a Jesús incluso por nuestras propias iglesias. Reemplazamos a Jesús por nuestros dogmas, por nuestras liturgias, nuestras tradiciones. A veces conversamos tanto de la iglesia y tan poco sobre Jesús. O no sé si me ha pasado solo a mí. Pero nuestros almuerzos dominicales, por ejemplo. Oye, ¿viste la hermana cómo llegó? No, es que la hermana, le cuento lo que pasó. Yo les voy a contar lo que le pasó a la hermana, por eso llegó así. Y fue la hija de fulana, ¿eh? Sí, fue la hija de fulana. Pero ¿viste la falda con que fue? No, Y cantamos tantas canciones y no tantas, y cantamos un himno y no cantamos más, y no hablamos de las cosas que ha hecho el Señor, sino que hablamos del día a día, de las cosas que pueden ser diferentes. Reemplazamos a Cristo incluso por la Biblia o por textos bíblicos que cuando son sacados de contexto o son mal interpretados, esclavizan a vez de libertar. Pero ¿quién es Cristo? Nuestra moralidad no es Cristo. Nuestras buenas costumbres, nuestras buenas acciones tampoco reemplazan a Cristo. Nada es capaz de reemplazar a Cristo. Porque miren algo, y con esto voy terminando. ¿Qué son las buenas nuevas? La palabra evangelio traducida al español literalmente podría traducirse como buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué son las buenas nuevas? Para el hambriento, las buenas nuevas es un plato de comida.
Para el pobre es abrigo. Para el desempleado, las buenas nuevas es un trabajo. Para un enfermo, las buenas nuevas es salud o ser sanado. Y eso está muy bien. Las buenas nuevas es esto que viene a suplir nuestras necesidades. Por eso son buenas nuevas. Pero por sobre todo lo que puede existir, las buenas nuevas son el mismo Cristo Jesús. Porque Él mismo es la buena noticia. Solo en Cristo hay plenitud, solo en Cristo hay paz, hay gozo, hay vida. Porque Él mismo es la buena noticia en una persona. Así que yo quiero invitarlos en esta tarde en este día, a que no pongamos nada ni nadie por sobre Cristo. De tal manera que nuestras vidas estén llenas de Él y solamente de Él. ¿Cómo vivo la vida cristiana? Eso habrá que ir respondiendo día a día, a medida que vivimos. Pero vivimos desde la base de que Jesús es el Cristo de Dios. Así que quiero invitarles a que tomemos un minuto y preguntémonos, ¿quién es Cristo para mí? Yo los invito a que cerremos nuestros ojos un minuto y preguntemos, ¿quién es Cristo para mí? Y si tú no estás seguro de quién es Cristo para ti, yo quiero invitarte a que ores a Dios y que Dios mismo te muestre quién es el Cristo. Señor, a pesar de que nosotros sabemos de que tú no eres Juan, no eres Elías, sabemos de que tú no eres uno de los antiguos profetas. Pero la verdad, Señor, es que eso no significa que sepamos realmente quién eres tú. Pedro dice que tú eres el Cristo de Dios. Nosotros también lo decimos, Señor, y lo confesamos con nuestros labios. Pero queremos pedirte, Señor, que tú toques nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo y que vaya mucho más allá, Señor. Que nos llenes de tu Espíritu para que podamos comprender de mejor manera que
tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor, el Kyrios. Tú eres el principio, el fin. Todo pasa por ti, Señor. Incluso, Señor, en donde están nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras culpas, por ahí tú también has pasado, Señor. Y para vivir la vida cristiana, Señor, necesitamos tener presente, Señor, de que tú eres el Cristo, constantemente, en todo el tiempo. Entonces llénanos, Señor, por favor, te lo pedimos, a ti clamamos, llénanos de tu dulce espíritu, Señor. Y no permitas que ninguna otra cosa venga a tomar un lugar que es solo tuyo. Que nuestra prioridad sea siempre Cristo. Que nuestro pensamiento siempre sea Cristo. Que nuestras palabras, que nuestra boca, que las palabras que salen de nuestra boca cuando las abrimos estén llenas del Cristo. Que tu gloria llene la tierra, Señor. Sé transformando corazones, Señor. Sé manifestando tu poder, Señor, en medio de nosotros, Señor. Tienes libertad, Señor, en nuestras vidas para hacer lo que quieras. Nos abrimos, Señor, de par en par para que tú cambies todo lo que sea necesario, Señor. Para que tú nos vacíes de nosotros mismos. Para que así podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Y si hay alguien, Señor, en esta tarde, en este día, que te está preguntando por primera vez, ¿quién eres? Nosotros te pedimos que tú lo llenes también, que tú toques su corazón, que tú tomes cuenta de su mente, que tú transformes su vida, Señor. Que tú te hagas presente en todo el tiempo, para que pueda descubrir, para que podamos descubrir quién eres tú, el Cristo de Dios. Escucha nuestra súplica, por favor, Señor. No mires, Señor, por favor, nuestros pecados, nuestros errores. No mires nuestra condición, Señor, sino que ten misericordia de nosotros. Porque queremos descubrir de ti, queremos vivir en la práctica, en el día a día, una fe real. Esa fe de que tú eres el Cristo de Dios. Oramos a ti, Señor, como dice tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.